La verdad es que esta exposición me la he planteado como un pequeño homenaje al valle, ¿no? Me llamo Pedro Salaverry, soy pintor. Estoy exponiendo en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, que está situada en Mutilva. Llevo más de 50 años, desde que cumplí la mayoría de edad, los 18 años, digamos que ya me metí en esto y me di cuenta de que esta era la profesión que yo quería tener. Yo quería vivir en este mundo de la pintura y bueno, y no he parado, ahí estoy desde entonces. Yo desde que salía con la que sigue siendo mi mujer, veníamos mucho por el valle, solíamos pasear por entre los campos, nos fuimos andando, como digo, en el pequeño catálogo que hicimos para esta exposición, nos fuimos andando desde Pamplona hasta Irulegui, hasta la cima donde ahora está el castillo de Irulegui, y entonces estaba la base de lo que ahora han ido sacando. Y entonces nos tocó una tormenta, ahí en la cima, nos bajamos corriendo y de aquel recuerdo yo pinté un cuadro. Llevamos aquí ya 27 años, pero por el Valle de Aranguren llevamos 50. Así que por todos estos campos yo vengo paseando toda mi vida casi. Hoy tu recuerdo es un pájaro que bate sus alas. La pintura es una cosa mental, esta es una frase vieja, y entonces los cuadros son una cosa y la realidad es otra. Yo tiendo a sintetizar, tiendo a querer que los paisajes que pinto, que lo que pinto, sea una, digamos, esencialización de ese entorno del cual hablo. Quiero crear una atmósfera poética, ¿no? Y para eso lo que hago es fotografías por los sitios por donde ando y luego en el estudio sintetizo y pongo solo aquello que me conviene y que me parece que va a acabar creando esa atmósfera que quiero, ¿no? Es que un cuadro, a mi juicio, para mí, o por lo menos yo lo hago así, es como un poema, ¿no? Entonces elijo las palabras adecuadas para decir lo que quiero. No cuento todo lo que ven mis ojos, porque eso no me interesa, sino que cuento lo que quiero, aunque me remita a un lugar, aunque sean los Pirineos vistos desde Irulegui o Labiano, el pueblo, tal. Sin embargo, yo quito lo que no hace falta que esté en el cuadro y por eso yo siempre pinto en el estudio. Yo soy un disfrutador del arte y todo el mundo me influye porque no puede ser de otra manera. Yo disfruto y estoy seguro de que todo lo que me entra en la cabeza actúa sobre mí, con lo cual estoy influido por todo el mundo. En el momento actual de mi vida, yo digamos que no me dejo llevar, no estoy sometido a mis pasiones, a mis frustraciones. Yo quiero algo, quiero hacer algo y entonces elijo aquello que va a contar esa historia. Que tengo unos días malos, bueno, es mi problema. Yo no quiero que en los cuadros entren mis estados de ánimo. Yo vengo pintando el valle, como te decía, desde hace muchos años, pero hace un año o así que pensé en hacer una exposición aquí, ya pensé en completar cosas que ya tenía y hacer solo del valle, de manera que de un año a esta parte pues sí que he pintado cositas para esta exposición en concreto. Bueno, la exposición está hasta fin de mes y yo os diría que vinierais, que bueno, eso es una cosa egoísta por mi parte, pero si os apetece venir, ojalá que os guste lo que veáis.